esbozando una expresión de respeto. Y porque tengo vergüenza de ciudadano y de hombre, estoy aquí. Y porque tengo vergüenza de funcionario público, estoy aquí. Porque me debo a mi país. Y cuando me dieron la oportunidad, a través de un ministerio, de servirlo, vi una mejor oportunidad de aquellas propuestas que tenía en mente, a través de esta oportunidad se vengan a facilitar concretarlas. Y yo entiendo que una interpelación implica contrastar, aclarar y obviamente precisar conceptos dudosos, pero que se venga a decir que en el penal de Lampa se ha gastado el 3%, no se tiene ni idea de lo que se habla, con toda la consideración, presidente. Esa obra está paralizada y sujeta a un arbitraje. Si está paralizada, ¿le voy a exigir mayor avance? ¿De qué estamos hablando? El año pasado se dice que en el presupuesto se ha devuelto 3.000 millones. ¿Cuánto quisiéramos 3.000 millones? El presupuesto 2018 fue 1.800 millones. Y dicen que devolvimos 3.000 millones. En el ejercicio presupuestal de este año, hasta septiembre, estamos gastando el 54.94%. Minjus, SUNAR e INPE. ¿De qué estamos hablando? Se dice, y lo ha reiterado estos últimos 3 años, porque acaban de cumplirse 3 años en este periodo parlamentario el congresista que me ha antecedido, ¿no? Que el ministro, cuando era presidente de la Comisión de Fiscalización, impulsó el proyecto de ley de contrataciones. O sea, para auspiciar faenones. No estoy acostumbrado a ese tipo de actividades. A algunos les sale con mucha facilidad expresarlos, tendrá sus razones. Pero en 3 años, reiteradas veces se ha dicho de que ese proyecto de contrataciones se hizo. Y yo me pregunto, ¿y por qué no se presentó una iniciativa para derogarla o modificarla? Si tan leoninos eran sus contenidos. ¿Dónde está esa función de control? Mejor dicho, ¿dónde está esa función de iniciativa legislativa que se tiene? Que vengo mal asesorando al señor presidente, cada quien tiene sus mejores respuestas. Yo no soy el más indicado para decirlo, lo dirá el señor presidente. Pero no paso por alto de que este es un cargo de función pública, pero también un cargo político. Algunas precisiones a preguntas muy concretas. Se nos ha preguntado que por qué se considera el robo agravado en el proyecto 2705 respecto a la vigilancia electrónica. Ya estaba en la ley anterior, es decir, en la ley vigente ya estaba el robo agravado. Y el límite es que este delito no supere los 8 años. Solo en esa posibilidad se podría conceder lo que son los llamados grilletes electrónicos. Se está observando de que este ministerio gasta en asesorías, consultorías. Es que acá hay una distorsión del concepto. Cuando uno revisa la ley de presupuesto, y más, entra a la página amigable del Ministerio de Economía, va a encontrar el componente. Servicios de asesoría, consultoría, terceros, naturales y jurídicas. Todos son consultorías. Todos son publicidad. No hemos gastado nada en consultorías. 0. Otros servicios hemos gastado 0. Hemos gastado 163.000 soles en auditorías sugeridas por Contraloría General de la República. Hemos gastado 127.000 soles en 2 consultorías. Una para el tema del penal ICA y otra para el tema de bloqueadores con la empresa Prisotec. El grueso, sí es cierto. Estamos gastando... Presidente, con la mayor consideración, podría sugerir que me respete. Yo he respetado pacientemente 4 horas y los he escuchado. Y creo que también exijo esa misma ponderación, por favor. Reitero, por favor, tengamos la ponderación del caso y aceptemos las diferencias de opiniones. Gracias. Lo otro es que aquí sí hay un grueso, pero está relacionado a la ocasión de servicios. En el Ministerio de Justicia hay una diversidad de contratos K728, 276, y también hay terceros, locación de servicios.
Y básicamente está relacionado a lo que son las procuradurías, defensa pública y el aparato administrativo. ¿Cuán importante resulta esta interpelación, particularmente a mi persona como ministro de Justicia? Porque se me ha convocado específicamente para absolver 12 ejes temáticos. No preguntas, ejes temáticos, ¿correcto? Pero también relacionado al caso de un sentenciado. Pero también me ha permitido, presidente, colocar en el debate público la cruenta realidad de lo que es el sistema penitenciario. Y yo no fui convocado para eso. Presidente, ¿cuánto me hubiera agradado compartir de defensa pública? Que tenemos 1.600 defensores en todo el Perú y necesitamos 2.100. Que hablemos de lo que es la conciliación, que hablemos de lo que son los grilletes, que hablemos de lo que son los bloqueadores, que hablemos de derechos humanos, que hablemos de la posición como Estado frente al sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cuántos temas por doquier para poder conversar? Pero no fui convocado para eso. Yo espero que en la Comisión de Justicia se me pudiera convocar. Hoy me he tomado la liberalidad, respetando este Congreso, de hacer una introducción explicando la realidad de nuestro sistema penitenciario, para que no se sesgue el concepto ni el análisis, para que se tenga una visión integral de lo que es la realidad penitenciaria. De 69 penales en el país, presidente, me habré recorrido 50. Qué cómodo para mí sentarme en un escritorio y que me lo comenten. Tráigame el informe, chequeo, anoto, hago esto. Yo los visito. A mí no me lo cuentan. Yo lo visito. Y yo quiero aprovechar de este paréntesis para agradecer particularmente a algunos parlamentarios que sí se han interesado. Congresista Petrosi. Me ha acompañado a un penal en el cual nadie quiere ir. Sarita Colonia, callado, colapsado. Y me acompañó, y él va a dar mejor testimonio que yo, porque pudiera pensarse que soy subjetivo, de lo que significa como impacto social, como impacto reeducativo para los internos, lo que es el programa Orquestando. Y lastimosamente, presidente, esto ha tenido difusión hasta en la BBC de Londres y escasamente en el Perú. Hace menos de un mes. No exagero. Sé del trabajo que hace la congresista Luz Salgado, preocupada por el tema de TBC en nuestros establecimientos penitenciarios. Sé el trabajo que aisladamente hace uno que otro congresista, lo reconozco y lo saludo por sumarse a esta propuesta. Y aunque vapuleé en mi profesión de abogado, cuando tenía un curso denominado Criminología, me decía un profesor, cuando visites un país, pregunta cómo están sus cárceles, porque a través de la respuesta que te dé, te entenderás cuál es la realidad social de ese país. Esa fue la respuesta. Y obviamente, si encontramos cárceles colapsadas, hacinadas, desordenadas, anárquicas, nos da un fiel reflejo de lo mucho que tenemos que hacer para construir un país mejor para todos nosotros. Claro que es mi tarea como ministro de Estado, pero una tarea que tenemos que compartirla, porque el tema presupuestal pasa por este Congreso, el tema normativo pasa por este Congreso, y tenemos que sumar esfuerzos. Yo no he venido a quejarme ni a liberarme de responsabilidades. He venido a poner en cifras duras y frías lo que es la realidad del sistema penitenciario, pero a su vez también dejarles un mensaje encubierto de que todos tenemos que sumar. Todo político sabe perfectamente que esa circunstancia de estar en el quehacer político es transitoria. Pero si tiene el reto y la actitud de promover espacios de concertación política para una mejor respuesta, en buena hora. Y es el modesto intento que quiero darme. Y qué bueno decía que se dé el debate, permitiéndome hablar de lo que se está haciendo en el sistema penitenciario, porque, ojalá no me equivoque, empezamos a colocar como política pública lo que es el sistema penitenciario en nuestro país. En buena hora. Y cuando hablamos de política pública, no nos equivoquemos. Estamos todos comprometidos. Ejecutivo, legislativo y especialmente el Poder Judicial. ¿Cuánto me agradaría de la noche a la mañana tener la capacidad mágica de decir todo cambió? Yo les he expresado en una fría estadística de la evolución de la población penitenciaria en el país.
y cómo se ha acelerado en estos últimos 10 años. Y cuánto me agradaría darles una respuesta en sentido contrario, que no se estén incrementando a la población penitenciaria, que tenemos la capacidad para atender a todos, que haya auténtico proceso de rehabilitación. No puedo, porque la realidad me dice que no es así. Y yo pongo las cifras justamente para que esto se convierta en un espacio de difusión, pero también de responsabilidad política de todos. Por eso, si algo positivo, y creo que ha sido bastante sustantiva esta convocatoria de la interpelación, es que el sistema penitenciario ya empieza a ser una política pública. Y quiero precisar algunas insinuaciones que se han hecho. Se ha dicho que detrás de la liberación de este sentenciado Goro, como lo llaman, hay actos de corrupción y que hay un todopoderoso detrás de eso. Díganlo, denúncienlo. Van a tener en mi despacho la mejor disposición para esclarecer ese nivel de responsabilidades, si es que lo hubiera. Pero no podemos caer en la irresponsabilidad de soltar cargos sin dar nombres y donde se puede estar involucrado cualquiera. Eso no es fiscalizar. Es renunciar a la labor fiscalizadora que debe ser objetiva y oportuna. Lo demás es generar incertidumbre, duda y un paño de desconfianza sobre todos. Yo lo dejo como sugerencia modesta. Si lo pueden tomar, en buena hora. Se ha pedido 3 o 4 congresistas que asuman mis responsabilidades políticas. He estado en la comisión el 2 de diciembre y estoy aquí. Y vengo con el mejor espíritu democrático. Y porque estoy asumiendo mis responsabilidades políticas, estoy aquí. Y cuantas veces sea convocado, estaré para asumir responsabilidades políticas. Pero las decisiones que había que tomar en su momento, y sin dudar y sin pensar mucho, se tomaron. En menos de 2 horas, se tomaron. ¿Cuán diferente hubiera sido que se espere una semana, 2 semanas, veamos la temperatura política, veamos el esfuerzo de control político que tendría que haber asumido el Parlamento para recién decidir? Se tomaron en el acto, sin dudarlo, porque el tema era bastante delicado. Y obviamente, como ustedes, me despertó legítimas dudas. ¿Qué más detrás de esto había? Y en eso estamos. Yo no puedo negar que hay graves síntomas de corrupción. No lo puedo negar. Yo no he venido a tapar con una mano una cruenta realidad que se ha hecho estructural. Un problema estructural acentuado por años, donde nadie tenía la decisión y el carácter de poner el dedo sobre la herida y decir, acá hay un problema. Y ahora lo estamos haciendo. Y a pesar del esfuerzo, siempre el peor enemigo para tomar las mejores decisiones es el tiempo. En este país tenemos una característica. Siempre que se ingresa, se empieza de nuevo. Y hemos querido darle continuidad a lo bueno que hemos encontrado. Y lo malo, erradicarlo. A mí, señor presidente, señores congresistas, a mí jamás me quitó el sueño de ser ministro de Estado. No, eso nunca pasó por mi cabeza. Algunos de repente, a mí no. Yo fui convocado por el señor presidente. Me contagié de ese espíritu de ser cambios fundamentales para el país. Y eso me motivó. Y por eso lo estoy acompañando. Yo no tengo ningún interés mezquino ni subjetivo detrás de ello. Y si al ministro de Justicia, que es el asesor jurídico, se le dice, dedícate a tus quehaceres y menos opiniones, yo le decía hace un momento, el cargo de ministro de Estado es también político. ¿Ustedes imaginan que a un congresista que es político por esencia, que a un ministro que es político por esencia, se lo acalle? ¿Qué sentido tendría? Y yo en un espacio democrático libero mis opiniones personales asumiendo mis propias responsabilidades. Obviamente, no todas son del agrado. Se cae con mucha facilidad en el descalificativo propio de la incompetencia, de no ser creativo para dar mejores respuestas. Nos hemos mal acostumbrado a adjetivar con una facilidad increíble, y sobre todo en aquellos que se creen dueños de la verdad, dueños del mensaje político, dueños del concepto político. Bueno,
Los tiempos han cambiado. Estamos en un espacio político diferente, donde las opiniones se respetan, pero todos opinamos. Aquí ya no podemos hablar de verdades absolutas, de los dueños y señores que la verdad era determinante. Aquí hay un país auténticamente democrático, donde el contraste vale, porque construye, porque deja avanzar. En su momento lo voy a conceder. El congresista Mauricio Mulder... Congresista Becerril, por favor, no hay interrupciones, por favor. Por favor. En su Siga, momento, ministro. el congresista Mauricio Mulder pidió documentos y ya hemos dejado, les dije, 2 acervos documentarios en la Comisión de Justicia. Entiendo que hay un tránsito de presidencia. Reiteraremos si es que oportunamente no le han hecho llegar. La congresista Vilca Toma, perdóneme que la cite, dejó abierta una duda indicando cuántos casos más hay a nivel nacional. Hemos dispuesto 2 acciones concretas. Contraloría General, ya está oficiada hace un mes atrás, apenas aconteció esto, especialmente para el registro penitenciario y una auditoría propia. Y hemos dispuesto que si aún fuera necesario contratar una auditoría externa, se hará el esfuerzo. Porque deficiencias las ha habido y nosotros no hemos venido a tapar responsabilidades. En el tema de salud, yo no venía a ironizar con la materia de TBC ni VIH. No venía a ironizar. Yo venía a compartir una crua realidad de lo mucho que tenemos que hacer. Médicos insuficientes, estamos mejorando el presupuesto, estamos mejorando el tema de medicamentos y obviamente articulando de mejor manera con las áreas especializadas, particularmente con el MINSA. Se ha aducido de cómo es posible que una persona sentenciada, porque así lo han dicho, por terrorismo, haya sido director de Derechos Humanos. Tengo el mejor respeto por el doctor Pedro Grandes, trabajó conmigo como director de Derechos Humanos y nunca fue sentenciado. Se lo detuvo en el año 1994 cuando era un joven estudiante de Derecho en San Marcos y fue a los 30 días liberado. No le encontraron mayor responsabilidad, ni mucho menos tuvo sentencia alguna. Pero de 1994 a la fecha, ¿cuántos años han pasado? 25 años. Profesor de la Universidad Católica, profesor de la Universidad de San Marcos, doctorados y maestrías en universidades europeas, tiene un instituto palestra académicamente muy bien reconocido y simplemente por adjetivos descalificatorios se trató de truncar toda una vida profesional hecha con mucho esfuerzo. Renunció, por si alguien tiene dudas, para su satisfacción, pero sí era necesario precisarlo. Y algo constructivo, lo recojo del congresista Belaúnde, perdóname que lo cite, la anarquía de datos. Es increíble que el Poder Judicial no tenga un área técnico-informática que pueda articular sus sentencias. Como también hacemos un mea culpa nosotros, porque fallamos y lo asumimos. Creo que tiene que urgente atenderse un mayor nivel de entendimiento entre Ministerio Público, Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Ya lo estamos haciendo. El objetivo es llegar a un protocolo, pero más allá de ello tenemos que introducir la más moderna tecnología informática. Nos estamos quedando en el expediente judicial electrónico, en la interoperabilidad, pero estamos fallando en el elemental. Y esto es elemental. Mire, un delincuente de las características extremas de Goro fue liberado. Y yo quiero puntualizar para ir cerrando, presidente. ¿Responsabilidades del INPE? Sí, las tenemos. Y dispusimos procedimientos administrativos y dispusimos denuncias penales. El ministro de Estado, por más que lo sea, el presidente del INPE, por más que lo sea, él no sanciona. Él dispone en las áreas técnicas las denuncias correspondientes. Es lo mínimo del debido proceso. Son otros los que sancionan. Devolvimos, sí, efectivamente, lo ha puntualizado un señor congresista, se devolvió 2 veces la resolución en que se sentencia por 25 años, una por falta de firmas y otra porque no se acompañaba la parte resolutiva. Sí, se devolvió. De repente fue apegado al reglamento, pero deficiente 100%, porque en ese momento se tomó conocimiento que había una sentencia de 25 años. Por eso es la denuncia contra estos funcionarios. Se notifica y se le dice al INPE arresto domiciliario.
no decía nada de esto en la parte resolutiva, pero sí en la parte considerativa. Mínimamente se debe leer toda la sentencia. Y mínimamente, si decía que esta tenía una sentencia de 25 años, debió cursarse a ese órgano de justicia. ¿Cuál es el estado situacional de esto? Responsabilidad la tiene el INPE. La funcionaria de ANCAS, que recepcionó la resolución a sabiendas que no debía hacerla. ¿Responsable? Sí, por anotar en un CARDES que ya no existía. Responsable el INPE. Por aceptar una notificación cuando no le correspondía. La normativa establece que solo se puede aceptar en el lugar donde está el sentenciado internado. Y no era ANCAS, estaba en ANCON 1, en Piedras Gordas. Poder Judicial. Reitero, también responsable. Yo no he venido a tirar la piedra al otro y esconder la mano. No. Estamos en el ánimo constructivo de buscar mejores respuestas. Que este caso, crítico, feo, como quieran calificarlo, significa una rectificación del sistema penitenciario en la perspectiva administrativa. ¿Cómo es posible que la sentencia que dispone del arresto domiciliario diga, salvo que tuviera otros procesos? ¿Quién mejor que el Poder Judicial para saber si hay otros procesos? O sea, ¿lo va a saber más el INPE? ¿Lo va a saber más el Ministerio Público? Y peor aún, cuando dice en su parte considerativa que tiene una sentencia de 25 años. No, pero sale ahí el más alto funcionario del Poder Judicial y dice, es que no tenía otra cosa que hacer, porque ya tuvo 18 meses de detención preventiva y luego 12 meses de detención preventiva y había que liberarlo de alguna manera. Pero no podía cursar un oficio a ese juez y decirle, oye, voy a dar arresto domiciliario a este sentenciado. ¿Me puedes dar cuenta de la sentencia de 25 años? No, eso no ocurrió. Responsabilidad también del Ministerio del Poder Judicial. Y si el Poder Judicial en su más alta instancia resolvió el 2017, 2018, 2019, 3 a 4 años para notificar una sentencia de 25 años, y peor aún, cuando se evidencia la deficiencia, fue en diciembre, enero de este año. ¿Cuándo se regulariza? Recién ahora, en junio. 5 meses después. Hay también una cuota de responsabilidad. Se nos preguntaba finalmente qué va a pasar con el penal militar y qué va a pasar con el penal de la Marina. Con el penal militar tenemos un convenio con el Ministerio de Defensa que está por caducar. En el caso del penal de la Marina, hemos ampliado un convenio hasta el próximo año y tenemos el compromiso de hacer una construcción al lado de Ancón 1-2 para que puedan ahí estar acentuados los que están sentenciados como alto riesgo en esta zona. Estamos articulando con todos los gobiernos regionales del país, porque consideramos que el tema del sistema penitenciario no es una responsabilidad exclusiva y excluyente. Los comités de seguridad ciudadana de carácter regional, que lo presiden los presidentes regionales, tienen también una cuota de responsabilidad. Es por ello que estamos dialogando con cada uno de ellos para que se integren a esta compleja y ardua labor de lo que significa abordar el sistema penitenciario de nuestro país. Presidente, yo espero que la absolución a las interrogantes planteadas y las diversas inquietudes propuestas por los señores congresistas estén al alcance de sus inquietudes. Yo quiero reconocer el espacio democrático que se me ha brindado esta noche para participar de lo que significa un instrumento constitucional del mejor control político como es la interpelación. Les agradezco en la persona de usted, señor presidente, por la oportunidad brindada. Buenas tardes. Muy agradecido, señor ministro. La presidencia y la mesa directiva agradecen la intervención del señor ministro de Justicia y lo invitan a abandonar la sala de sesiones en el momento que lo considere conveniente. Se suspende la sesión por breve término.